Buenos días, aquí con ustedes la profesora María Araque de la materia de química. Vamos a dar inicio con el tema 2 de energía calórica. La energía es una capacidad de trabajo. En la historia del hombre hemos visto cómo el hombre utiliza la energía a través de la forma de calor, inventando el fuego en las fogatas para poder cocinar y poderse calentar, a nivel de las máquinas de vapor, y, por supuesto, la invención de la electricidad. Entonces, la energía siempre ha estado presente en la capacidad de poder vivir y sobrevivir del ser humano. Entonces, el concepto básico de energía es una capacidad de trabajo. Quiere decir que es un trabajo potencial. El calor, como lo dije hace rato, es una de las formas como nosotros vamos a poder observar la energía. Para ello vamos a entender un poquito sobre la ley de la termodinámica. Nosotros en laxo pasado también hablamos de una ley muy importante que se llama ley de la conservación de la masa, que dice que la masa ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues con la energía pasa lo mismo. En nuestro universo se cumple la ley de la termodinámica, donde dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Vamos a verlo con el primer experimento, vamos a decirlo así, invención del hombre. Cuando el hombre realizó la fogata, necesitó para ello tres cosas: el combustible, el comburente y el oxígeno que tenemos en el aire. En ese triángulo de la combustión, nosotros utilizamos el combustible, en este caso la madera, utilizamos la chispa, que en ese momento, vamos a decirlo así, el hombre primitivo, con el calor de la fricción de las piedras, hizo el primer punto de fricción, se dio el chispazo y de esa forma prendió la fogata. ¿Qué podemos analizar de esta forma con nuestra primera ley de termodinámica? Que de allí, de esa fogata, se genera energía en forma de calor, que ese hombre lo puede utilizar para cocinar o para calentarse, y que se fue transformando esa madera, se transformó en ceniza. Y también ese vapor de agua, ese vapor que se va generando del humo, pues también se va transformando y se va llevando directamente al aire. Y ese aire, pues, vamos a ver implícito en ello todo ese vapor que luego sube a las nubes, y ahí es donde vemos el ciclo del agua, que se va condensando, y después de esa evaporación, de ese humo, va subiendo, se condensa y pues después cae en forma de agua, de lluvia. Y así vemos cómo los ciclos de la vida pues tienen que ver también con la energía. Entonces la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahora vamos a verlo a nivel de bioquímica. A nivel de bioquímica tenemos estos dos procesos bioquímicos muy importantes para el ser humano y los seres vivos en el planeta. El primero de ellas es la fotosíntesis. Aquí, uno de los productos de esa reacción química que se da en la fotosíntesis es la energía. ¿Por qué? Porque en la fotosíntesis nuestros árboles, vamos a decirlo así, nuestras plantas, nuestras hojas verdes, acuérdense que el pigmento verde lo da la clorofila, gracias a esa clorofila y a esas plantas verdes absorben, ¿sí?, dióxido de carbono presente en el oxígeno, vamos a acordarnos un poquito de la fórmula, CO2, y también absorben agua dentro de esa planta, tanto en fase luminosa, que es el día, y la fase oscura, que es en la noche. Va ocurriendo esa transformación, que mi reacción química es cuando pasa esos productos, siendo el agua y siendo mi dióxido de carbono dentro de esa clorofila que está en la planta, que es como mi catalizador, hace que la reacción se vaya generando, vamos a obtener los siguientes productos. Tenemos la glucosa dentro del árbol que sirve para él alimentarse. También tenemos agua y el oxígeno y la energía. ¿Okay? De esa forma, mi planta se va a alimentar y nosotros, los restos de los seres vivos que necesitamos del oxígeno, podemos respirar. Entonces, allí uno de los productos dentro de mi reacción de fotosíntesis es la energía. Es una forma de energía que necesita el árbol, ese ser vivo, para sobrevivir, y por supuesto el producto del oxígeno que lo necesitamos nosotros para poder vivir. Ahora vamos con la respiración. La respiración del ser vivo, vamos a hablar específicamente de la de humano. Nosotros respiramos, tomamos oxígeno, ¿y qué sucede en nuestro organismo? También nos alimentamos, ¿ok? Ahí vamos a hablar de dos procesos donde obtenemos energías por diferentes formas. Por la respiración, respiramos oxígeno
y en nuestra sangre empieza esa reacción bioquímica donde se va a generar el oxígeno dentro de nuestro cuerpo y vamos a poder de una u otra forma transformarlo, y cuando nosotros respiramos y botamos, nosotros lo que estamos descargando es dióxido de carbono, ¿ok? Entonces nosotros respiramos, nuestro cuerpo bioquímicamente rápidamente hace la reacción de la respiración, y cuando nosotros botamos el aire, estamos botando dióxido de carbono. Y dentro de nosotros estamos absorbiendo la energía que nosotros necesitamos para poder respirar. Por eso cuando se hace ejercicios de cardio, vamos a ver, voy a hacer un trote de 1 kilómetro en 10 minutos, nosotros, la respiración se va haciendo rápida. ¿Por qué? Porque es una forma de que yo estoy tomando oxígeno, mi cuerpo bioquímicamente rápidamente la transforma en energía y yo puedo continuar haciendo mi trote a pesar de que mi corazón a nivel de cardio se va acelerando. Entonces, la respiración, uno de sus productos es la energía. Ahora, cuando nosotros nos alimentamos, también ocurre lo mismo. Por eso es que dice, nosotros tenemos que alimentarnos bien, tener una alimentación balanceada, porque ese es nuestro combustible. Así como el carro necesita gasolina para poder rodar, nosotros, el ser humano, necesitamos alimentos, una alimentación balanceada, con vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, minerales, agua, todos ellos nosotros a consumirlos por nuestro aparato digestivo, ¿ok? Se va transformando, ¿ok?, esa comida y absorbe a través del movimiento del estómago y a nivel de las venas, ¿okay?, donde corre la sangre, va absorbiendo todos esos nutrientes y nosotros vamos a poder tener una energía para poder luego tener un trabajo potencial. Si usted come mal durante 2 o 3 días, por supuesto usted al 4.º día se siente débil, porque usted no está consumiendo alimentos y no están haciendo su combustible. Si yo me alimento bien, se supone que yo voy a tener una energía para poder yo después realizar un trabajo potencial. Voy a poder correr, estudiar, brincar, saltar, bailar, todo lo que yo quiera al 100%. Entonces, terminando aquí con la respiración y con la alimentación del ser humano, podemos observar cómo se transforma la energía. Hay otras formas de observar cómo se transforma la energía, pues ya lo vamos viendo en la parte de energía térmica, a partir de la electricidad, pues es otra forma de ver las diferentes formas de energía. Pero las principales, cómo se maneja el cuerpo humano, con respiración y en la naturaleza, con los seres vivos, la fotosíntesis. Vamos ahora a ver una clasificación de los tipos de energía. Lo tenemos en fósiles y no fósiles. Los fósiles, vamos a decirlo así, los más conocidos, el primero utilizado por el hombre, la madera se convierte en carbón, minas de carbón también lo hemos visto, y aquí tenemos también el petróleo. También pues ya sabemos que Venezuela es un país petrolero, y bueno, son formas de generar el 85% de las energías que se utiliza a nivel mundial, es a través de la fósil. Por eso es que es tan importante, vamos a decirlo así, el mercado, el negocio del petróleo. Por la parte que de la refinación del petróleo, pues vamos a tener los diferentes tipos de combustible, gasolina, gasoil, diésel, queroseno, alfacto, toda la gama de productos que podemos ver a nivel de productos hidrocarburos nacen del petróleo. Igual como también las resinas, los polímeros, todo nace del petróleo, y por ello a nivel de la energía el mundo se maneja a través de la forma de energía, a través de la energía de fósiles. Ahora también tenemos las no fósiles. Tenemos, vamos a llamarlas así, las energías verdes, que es la eólica y la solar, es la que menos daña a la naturaleza, al ambiente. La parte de fósiles de petróleo, todos sabemos el impacto, el daño que hace al ambiente, y por supuesto hay políticas a niveles nacionales e internacionales de ese manejo de esa industria del petróleo para impactar lo menos posible al ambiente. Pero bueno, la no fósil, que es la eólica y la solar, la que llamamos energía verde, no tiene tanto impacto en la naturaleza. Aquí en Venezuela no es muy usada, pero en otras partes, en otros países, vamos a decirlo así, en Europa, es muy utilizada la eólica, y la solar, pues también ya vemos una tendencia fuerte de utilizar ese tipo de energía para poder llevar electricidad a sus casas,
para manejar, tener autos a nivel ecológicos, a nivel de uso de energías solares, y la hidroeléctrica es la que tenemos aquí. Todos conocemos el famoso Guri, que es nuestra empresa hidroeléctrica donde con la fuerza del agua genera la transformación de energía eléctrica, que es la que podemos disfrutar. Por eso hace unos años, cuando el Guri decían que estaba seco, había tantos apagones, había tantos problemas a nivel de mantenimiento, porque nuestra energía eléctrica la generamos a través de la hidroeléctrica del Guri. Entonces ahora, teniendo en claro los tipos de energía, fósiles y no fósiles, vamos a ver cómo se maneja la energía en los diferentes estados de la materia. Tenemos aquí 3 cubos, donde el primer cubo representa el estado sólido, el segundo el estado líquido y el tercero el estado gaseoso. Vamos a verlo a nivel de energía. ¿Dónde voy a ver yo esa energía? En las moléculas que vamos a tener, que es una molécula, la unión de 2 o más átomos. Les recuerdo que la tabla periódica tiene aproximadamente 118 elementos químicos y que cada uno de ellos tiene una huella digital. ¿Cuál es su huella digital? El átomo. Cada uno de ellos tiene un átomo y dentro de ese átomo, como ya hemos explicado en videos anteriores, tiene cargas positivas que se llaman protones, cargas neutras que se llaman neutrones, que están ubicados en el núcleo del átomo, y alrededor de él giran cargas negativas que son los electrones. Entonces, estos electrones, que son las cargas negativas que están en la última capa de valencia, por eso es que nosotros hablamos, cuando hablamos de valencia y estados de oxidación, pues estamos hablando de esos electrones que son cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas, al estar en constante vibración y salen de ese átomo, pues van a generar un salto de energía. Incluso el concepto de electricidad realmente es así, es un flujo de electrones en vibración, excitados, en movimiento constante. Eso es la electricidad, es un flujo de electrones cargados negativamente. Entonces, esta energía la podemos ver dependiendo cómo se mueven estas moléculas. Ya sabemos que molécula es la unión de 2 o más átomos. Cómo estas moléculas vibran, se mueven estando en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Dependiendo del estado, pues vamos a ver cómo aumenta o disminuye esa energía. Cuando nosotros hablamos de esa cantidad, de ese contenido calórico, vamos a estar hablando de un término que lo vamos a empezar a manejar en química, que se llama entalpía. Su símbolo es el delta H. ¿Qué me está diciendo este delta H? Me indica esa cantidad de energía, ese contenido calórico, que va a ser diferente dependiendo en qué estado de la materia voy a estar. Vamos a hablar entonces primero de la entalpía. Podemos observar que en el estado sólido mis moléculas están completamente ordenadas. En el estado líquido estas moléculas se empiezan a mover, ¿ok? Por eso es que el sólido tiene la característica de tener dureza, porque las moléculas están completamente ordenadas, incluso en el caso de agua. Si está en un envase de forma rectangular, pues el sólido toma la forma de este envase rectangular, porque los átomos, las moléculas, se ordenan tan precisamente, tan correctamente el orden, que puede tomar la característica de tener una dureza específica. Ahora en el líquido, como mis moléculas se empiezan a mover, pues la característica principal de un líquido es que tiene fluidez. ¿Por qué tiene fluidez? En el caso del agua, pues mis átomos de hidrógeno y de oxígeno se están moviendo y genera una fluidez que es la característica principal del líquido. Y en el estado gaseoso, si incorporamos un calor, pues el agua empieza a tener una temperatura, empieza a aumentar su temperatura, llega a su punto de ebullición, aproximadamente 100 grados centígrados, y las moléculas empiezan a vibrar, a sentir esa cantidad de calor, de energía, que va a buscar que las moléculas salgan del espacio donde está, ¿ok? Si es un sistema que está abierto, un ejemplo, tenemos una olla hirviendo y le ponemos una tapa, en ese caso está el sistema cerrado, y le quito la tapa, se hace un sistema abierto. ¿Qué hace el vapor de agua? Él sale, porque las moléculas de agua lo que quieren es ocupar todo el espacio posible. Salen y están completamente desordenadas esas moléculas de agua. Viendo el comportamiento de estos átomos
y de estas moléculas en los 3 estados de las materias, entonces podemos concluir lo siguiente, que mi entalpía en el estado sólido va a tener una energía menor, un contenido calórico menor, porque mis átomos están completamente ordenados, no sienten ningún tipo de vibración. Mientras yo paso del estado sólido al líquido, pues se va observando un aumento de energía. Y si voy de líquido a gaseoso, pues mi delta H, mi entalpía, va a ser alta, porque se está aumentando la energía. Si incorporo calor, en este caso como el agua, las moléculas van vibrando y van generando energía. Ahora, si vamos al revés, si yo el gas lo llevo a estado líquido, se llama sublimación. Si vamos a hablar un poquito de los cambios de fases de los estados de la materia, si el gaseoso va hacia el líquido y del líquido va al sólido, un ejemplo, cuando vamos a querer hacer un helado de fruta, de líquido lo paso a sólido, pues se ve una disminución de energía. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando una temperatura, en este caso fría, donde yo estoy haciendo que mis moléculas no estén tan agitadas, generando vibración de energía, sino que más bien busquen calmarse, ordenarse y formarse ordenadamente para, en este caso, tener una rica paleta de helado de frutas. Entonces, así vemos cómo disminuye la energía cuando pasamos del estado de oxidación, de gaseoso, de líquido y de líquido a sólido. Ahora vamos a ver el último término de la clase de hoy, se llama entropía, es delta S, se describe de esa forma. Y la entropía lo que me indica es un desorden molecular, desorden de los átomos. Si ustedes observan los 3 cubos de los 3 estados de la materia, pues vamos a ver que la entropía en el estado sólido es 0. Porque ya están quietas, están ahí, inmóviles, no hay desorden molecular. Ya en el estado líquido empieza a aumentar la entropía y, por supuesto, en el estado gaseoso, volvemos otra vez a hablar de si voy a montar una olla con agua para hacer pasta y la pongo unos 15 minutos, espero su punto de ebullición, que es cuando hierve, cuando yo alzo esa tapa, sale el vapor de agua. La entropía de esas moléculas, de ese vapor de agua, están, bueno, pues esos H2O salen y se van al aire y ustedes ni lo ven. ¡Epa! Claro, si meten la cara se pueden hasta quemar. Entonces tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque el gas tiene una entropía muy alta. Su desorden molecular, nivel más alto, es en el estado gaseoso. Entonces, pendientes. Cuando vean clase conmigo y yo les diga, ¡epa! La entropía está alta, quiere decir que ustedes están todos desordenados. Y les voy a pedir, mire, entropía más baja, necesito entropía de sólido. Todos tienen que estar tranquilitos en el pupitre. Entonces, bueno, muchachos, cerrando esta clase de energía, continuamos por Zoom, por Telegram, con el tema de energía calórica. Vamos a ver un poquito de cálculos de entalpía y entropía, y esta es la introducción. Espero que les guste y, bueno, y aprendan un poquito más. Gracias por enamorarse de la química.